Falta el abogado de la Municipalidad de Las Condes. Ya, ahora sí que están todos presentes. Corresponde otorgarle la palabra al abogado defensor de la acusada, Natalie Casanova, a fin de que realice su alegato de clausura. Gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa, bueno, sin mayor introducción, atendido lo largo y extensos que han sido estos alegatos de clausura, señala ya derechamente que reitera la solicitud que realizó en sus alegatos de apertura, en orden a que se absuelva a Natalie Casanova Muñoz de los 3 hechos por los cuales ha sido acusada y que conjuntamente con ello se rechace la demanda que fue presentada en su contra por parte de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica. Vuestras señorías, en primer lugar, me voy a referir exclusivamente a aquella prueba que se refiere al hecho número 1 por el cual ha sido acusada mi representada, y solicito desde ya dos cosas. La primera, que todas las alegaciones referidas al hecho número 1 en cuanto a la absolución de mi representada sean entendidas también para efectos del rechazo de la demanda, básicamente por la misma razón. Sostengo que mi representada no tiene participación en los hechos de la acusación y, bueno, por la misma razón entiendo que debe ser rechazada la demanda presentada en su contra. Y la segunda petición, vuestra señoría, es solicitar ya vuestro permiso para realizar las lecturas correspondientes del material doctrinario y jurisprudencial que estime conveniente durante el alegato, para no estar interrumpiendo a cada rato con solicitudes de autorización a la señora presidenta. No hay inconveniente al respecto. Gracias, señoría. Bueno, como lo dije en mi alegato de apertura, vuestras señorías, durante el transcurso de la audiencia de juicio oral se iba a rendir una prueba que era particularmente llamativa, que eran todas estas cámaras de vigilancia relacionadas con el metro, la estación de metro El Golf, la estación de metro Manquehue y los alrededores, y que mostraban a esta pareja, un hombre y una persona con apariencia de mujer, y digo con apariencia de mujer porque ocupando los mismos términos que algunos testigos ocuparon para referirse a esa persona, y que en definitiva lo que sostenía todos los acusadores del hecho 1 es que esa mujer era Natalie Casanova. En esta parte de mi alegato me propongo demostrar que no hay prueba suficiente para sostener aquello. En primer lugar, vuestras señorías, en lo que dice relación con las vestimentas. Como lo dije en mi alegato de apertura, efectivamente no se iban a encontrar, o no se iban a exhibir, mejor dicho, las vestimentas que portaba la mujer el día del 13 de julio del 2014. Y efectivamente así ocurrió. Comenzó a declarar el 15 de mayo el perito don Hugo Troncoso a propósito del peritaje 4993-2014 y su ampliación contenida en el peritaje 6444-2015. A través de ese peritaje y con su declaración se expuso todos los antecedentes y básicamente toda la evidencia que fue levantada e incautada, evidencia que tenía interés criminalístico, en el domicilio de poeta Juan Ruiz Peña, en la comuna de La Pintana. Y como quedó claro y quedó de manifiesto, no hubo ninguna vestimenta que se atribuyera ese día, en primer lugar,
que hubiese sido incautada, que hubiese sido atribuida a Natalie Casanova, y en particular que alguien sostuviese que era de similares características a las vestimentas que portaba o vestía la mujer del 13 de julio de 2014. De hecho, las dos únicas vestimentas que fueron incautadas en ese domicilio fueron 2 pares de zapatillas, una marca Nike, el otro medio de prueba y evidencia material 459, y la segunda, una marca Vans, otro medio de prueba y evidencia material 460, respectivamente tallas 41 y 44, que ya por ese solo dato, a juicio de esta defensa, nos parece que pueden ser atribuidas evidentemente a hombres y no a una mujer, y específicamente a mi representada. Desde ese punto de vista, sería tenemos un primer antecedente como para ir descartando la participación o la afirmación de que esa mujer sea Natalie Casanova. Por cierto que también tuvimos conocimiento de otros registros e incautaciones que se realizaron en otros domicilios también el día 18 de septiembre del 2014. Y estos otros domicilios se refieren a calle Los Manantiales, donde viven los padres de mi representada, tampoco se encontraron vestimentas. Poeta Damaso Alonso, donde vive una de las hermanas de mi defendida, tampoco se encontraron vestimentas. Cerro Marmolejo, donde vive la madre de Juan Flores Riquelme, con el mismo resultado, y el mismo resultado también finalmente para el domicilio de Joaquín Eduardo Bello, domicilio de Juan Flores Pérez, padre de Juan Flores Riquelme. En definitiva, ninguna de estas vestimentas o vestimentas similares fueron encontradas. Respecto también de este punto, vuestras señorías, hay que, ya por lo menos a esta defensa evidentemente, creo que también al tribunal, le llamó la atención que se presentaron a declarar un grupo de testigos, cada uno de ellos más o menos cercanos a Natalie Casanova, y respecto de estas personas, ninguno tampoco, ya sea, o no le fueron exhibidos los videos relativos al 13 de julio de 2014, o no mencionaron en sus declaraciones haber reconocido vestimentas de la persona del 13 de julio del 2014 y haber mencionado que se la hayan visto portando alguna vez a mi representada. En primer lugar, me refiero, por ejemplo, a doña Elizabeth Vázquez, la testigo número 97, quien declaró el 12 de mayo. Recordemos que doña Elizabeth fue la arrendataria de Natalie Casanova en el domicilio de poeta Juan Ruiz Peña, y ella señaló que mi representada iba todos los meses personalmente a cobrar el arriendo, por lo que ella señaló en su declaración. No se le exhibieron videos ni tampoco se le pidió hacer ningún tipo de reconocimiento, y respecto de las vestimentas no dijo absolutamente nada. Respecto de también el mismo día, me refiero al 12 de mayo del presente año, declaró la testigo número 138, doña Ingrid Fuentes, quien fue vecina de Natalie Casanova. Ella señaló que vivía en el domicilio contiguo. Tampoco mencionó reconocimiento alguno, ya sea en video, ni tampoco hizo referencia a las vestimentas. Lo mismo podemos decir, en definitiva, y también respecto de las vestimentas, respecto de doña Camila Navarrete, testigo 127, expareja de Juan Flores Riquelme, madre de su hijo, su madre, doña María Nancy Bañares, cuyo testimonio evidentemente va a ser objeto de un análisis más detallado posteriormente, y tampoco podemos decir lo mismo respecto de doña Salomé Méndez Muñoz, quien declaró el 6 de septiembre del presente año, madre de Guillermo Durán, expareja también de mi representada, a quien tampoco, por lo menos ella señaló que no había participado de reconocimiento alguno. Los dos testigos más cercanos respecto de Natalie Casanova que declararon fueron Rodrigo Sotomayor, expareja de mi representada, padre de su hija, y don Pablo Ibarra, su cuñado, pareja conviviente de doña Gertrudis Casanova, que en la audiencia de juicio oral fue individualizada, o mejor dicho, fue señalada como una de las hermanas de mi representada. Respecto a estas dos personas, su expareja y su cuñado, tampoco mencionaron haber participado en reconocimiento en lo que dice relación con la vestimenta. De hecho, quedó acreditado que a Pablo Ibarra esta defensa le exhibió los videos en cuestión, que se refieren al 13 de julio de 2014, y él señaló primero que no reconocía a nadie, y en segundo lugar que respecto de las vestimentas tampoco había practicado reconocimiento alguno.
Durante el transcurso de la investigación, vuestras señorías también se dio cuenta de una serie de imágenes en las que se decía que estaba presente Natalie Casanova, por ejemplo, seguimientos en la estación de metro Santa Rosa, seguimientos o vigilancias que se realizaron a las afueras de su domicilio, particularmente el día 15 de septiembre, otros del 13 de septiembre se la había visto en otras oportunidades y en esos seguimientos, en esas vigilancias o en esas grabaciones de seguridad en que se atribuye que sería, en que se señala que sería Natalie Casanova, en ninguna de ellas pudimos ver siquiera una de las vestimentas. Estoy hablando del gorro, la chaqueta, la bufanda y los guantes, como aquellas vestimentas particularmente llamativas que aparecían en los videos del 13 de julio que las portase mi representada. También se nos dio cuenta, vuestra señoría, de que se había ingresado al Facebook tanto de Juan Flores Riquelme como al Facebook de Natalie Casanova, y podemos asumir entonces que también se tuvo acceso, y de hecho así fue, a evidencia de carácter fotográfico indubitado de Natalie Casanova. Y en ninguna evidencia de carácter fotográfico se exhibió alguna fotografía de mi representada utilizando siquiera algunas de estas vestimentas, al menos similar a las del 13 de julio de 2014. Un segundo elemento, vuestras señorías, para descartar que mi representada sea la persona del 13 de julio del 2014 es la ausencia de la tarjeta VIP 1740-7579. Dice la acusación que las dos personas que actuaron el día 13 de julio del 2014, y señala la acusación, le imputa la utilización de dos tarjetas VIP tanto a Juan Flores Riquelme como a Natalie Casanova. Al primero, la utilización de la tarjeta VIP 1720-6992 y en el caso de mi representada, la tarjeta VIP 1740-7579. Y digo esto puesto que cuando declaró el oficial de caso, el capitán Luis Jara, cuando se le exhibió el otro medio de evidencia material, número 21, y a propósito del cuadro del primer cuadro que le fue exhibido, él dejó constancia que la validación de la tarjeta 1740-7579 el 13 de julio del 2014 en la estación de Metro El Golf se había producido a las 22 horas con 33 minutos y 49 segundos. Y que posteriormente la tarjeta VIP 1720-6992 registraba su validación a las 22 horas 33 minutos con 52 segundos, es decir, 3 segundos después. Y como en las imágenes se veía que la mujer era la que validaba y entraba primero por los torniquetes de la estación de metro El Golf, ellos entendían, y haciendo también esta relación con estos datos de tiempo, entendían entonces que era la mujer la que ocupó ese día la tarjeta VIP 1740-7579. Sabemos, vuestras señorías, que esa tarjeta nunca fue encontrada. No fue incautada en ningún domicilio, particularmente no fue incautada en el domicilio de poeta Juan Ruiz Peña. Sabemos también que no hay ninguna imagen de mi representada en ninguna de las estaciones de metro en las que hay personas que dicen haberla visto, por ejemplo, en la estación Santa Rosa, utilizando esa tarjeta VIP. De hecho, lo que se describió por parte de los testigos a los que se les exhibieron esas imágenes es que Natalie Casanova hacía lo que vulgarmente se llama el 2x1, es decir, Natalie Casanova y Juan Flores Riquelme solamente ocupaban una tarjeta y solamente validaban, mejor dicho, una entrada al metro. Lo cierto es que no hay ninguna imagen de mi representada utilizando dicha tarjeta, que insisto, nunca fue encontrada. Por la declaración del teniente coronel Héctor Valdés, quien comenzó a declarar el día 26 de mayo, él señaló que la tarjeta VIP 1740-7579 fue comprada el 3 de julio del año 2014 y que esto había ocurrido en la estación de metro La Granja. También señaló el mismo teniente coronel que en su conocimiento no habían imágenes de cámaras de seguridad correspondientes al 3 de julio de 2014 en la estación de metro La Granja. Ahora ya terminada la etapa probatoria de esta audiencia de juicio oral, sabemos que finalmente esas cámaras
o no existieron, o por lo menos esas grabaciones no han sido presentadas para conocimiento de este tribunal. No sabemos quién fue la persona que adquirió esa tarjeta VIP, que de hecho registra un segundo movimiento en el almacén Socar, en la comuna de La Granja, ubicado en calle Los Sierra 0741. Y tampoco se realizaron, o por lo menos no se señaló nada en la audiencia de juicio oral respecto de diligencias que se hayan realizado en dicho local comercial, sea para obtener grabaciones de seguridad, sea para tomar declaraciones a algún tipo de testigo que pudiese recordar algo respecto de alguna persona o quizás clientes frecuentes que concurrieran a dicho local a hacer validaciones de la tarjeta de tarjetas en general y en particular de obtener datos para averiguar quién habría validado la tarjeta 1740-7579 ese día. Por cierto también que el teniente coronel Héctor Valdés, ante preguntas que se realizaron por parte de esta defensa, señaló también y dejó constancia que la tarjeta 1740-7579 no registraba movimientos conjuntos con la tarjeta 1720-6992 con anterioridad al 13 de julio de 2014 ni con posterioridad a ese mismo día. Es decir, tampoco se puede inferir nada de eso y solamente lo que podemos entender es que solamente a partir del 13 de julio de 2014 esas tarjetas tienen movimientos conjuntos. Y hay un último dato también, Vuestra Señoría, y volviendo al tema de dónde fue adquirida esta tarjeta, en la estación de metro La Granja. Como se quedó acreditado, y esto no ha sido discutido por parte de esta defensa, mi representada vivía en Poeta Juan Ruiz Peña, en la enumeración que conocemos, en la comuna de La Pintana. Por lo que dijeron también y por las mismas declaraciones de los propios policías, podemos entender que había varios lugares mucho más accesibles, más cercanos al domicilio de mi defendida, donde obtener y hacer cargas o recargas de alguna tarjeta VIP. Bastante raro resultaría entonces que ella hubiese optado por trasladarse a un lugar bastante más lejano, como estación de metro La Granja, para adquirir primero la tarjeta VIP y luego en las inmediaciones también, en la comuna de La Granja, hacer una recarga también en el almacén Socar, teniendo locales mucho más cerca a su disposición. Creo que también nuevamente tenemos estos antecedentes que se van sumando a la idea de ir descartando que haya sido mi representada que en el 13 de julio del 2014 haya hecho uso de la tarjeta 1740-7579. Un tercer elemento es la inexistencia de peritajes comparativos entre imágenes indubitadas de mi defendida y las imágenes dubitadas del 13 de julio de 2014. Eso quedó manifiestamente claro. Y no porque no existieran imágenes indubitadas, todos sabemos que existían imágenes indubitadas de mi representada. Estaban las fotografías del Facebook de Poeta Juan Ruiz Peña, se había accedido al Facebook de mi representada. Recordemos que el mismo día de su detención se tomó una fotografía a mi defendida cuando estaba detenida en dependencias de la 33ª Comisaría de Ñuñoa. Esa fotografía, me refiero a la fotografía número 2 del otro medio y evidencia material 171, que fue expuesto por la perito Francisca Ramírez el día 19 de mayo a propósito del peritaje 4995-2014. Era una fotografía prácticamente de cuerpo completo de mi representada, que todos la pudimos ver, y entiendo que con ella finalmente no se hizo ni siquiera un intento de comparación con imágenes de carácter indubitado, o dubitado, mejor dicho, que serían las de 13 de julio de 2014. Escuchamos varias veces también a la perito número 11, doña María Benavente, y la perito número 18, doña María Mendizábal, quienes realizaron diversos peritajes de orden comparativo con imágenes del 13 de julio de 2014, pero sabemos que en resumen ninguna de esas comparaciones ni ninguno de esos peritajes se refiere a Natalie Casanova Muñoz. Un cuarto elemento, Vuestras Señorías, es que a juicio de esta defensa no existe un reconocimiento suficientemente fundado
respecto de mi representada en relación con esos videos del 13 de julio del 2014. En su alegato de clausura, el Ministerio Público mencionó particularmente la declaración de la señora María Nancy Bañares, coloquialmente hablando, la ex suegra de Juan Flores Riquelme, madre de doña Camila Navarrete, abuela del hijo de Juan Flores Riquelme. La declaración de la señora Bañares, y ya en este punto insisto en que tiene una absoluta carencia de fundamentación. Recordemos en primer lugar la declaración que ella presta en esta audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral, ella señaló que no reconocía a ninguna de las dos personas que aparecían en esos videos. Hay una primera parte de su declaración en que se le exhibe el otro medio y evidencia material 617. Dentro de esa exhibición se le comienzan a exhibir diversos archivos de video relacionados con el 13 de julio de 2014. Y a eso del minuto 14 con 33 segundos de esta primera parte de su declaración, ella dijo expresamente que no se refería a esas imágenes cuando mencionaba un reconocimiento, pues se refería a otras en que aparecían a cara descubierta. Eso fue lo primero que señaló la señora María Nancy Bañares. Posteriormente, ya en la tercera parte de su declaración, cuando hablo de la tercera parte me refiero a la tercera parte del registro de audio, en el minuto 3 de esa tercera parte del registro de audio, en el otro medio y evidencia material 152, ella dice, bueno, realmente no se ve con claridad los rostros porque van con bufanda. En esa oportunidad me parece que yo dije que eran Natalie y Juan, pero ahora viéndolas así en esta pantalla no estoy segura. Posteriormente, ya más adelante en el minuto 11, en esta misma tercera parte de su declaración, el Ministerio Público le consulta por qué señaló en esa oportunidad que reconoce a doña Natalie Casanova. ¿En qué se basaba? La respuesta de la señora Bañares fue la siguiente. Dice, porque después los vi saliendo. Como usted me mostró una imagen, los vi saliendo de la estación Santa Rosa, me parece. Con el mismo gorro similar y con la cara descubierta. Por eso lo asimilé. La señora María Nancy Bañares habla de que habría visto a una imagen de Natalie Casanova en la estación Santa Rosa con el mismo gorro, dice con un gorro similar. Esto ya también nos refleja la confusión de esta testigo, toda vez que, como nos quedó claro, no hay ninguna imagen de Natalie Casanova o de personas que hayan reconocido a Natalie Casanova en esas imágenes en la estación de metro Santa Rosa en que ella aparezca ocupando un gorro. Ya ni siquiera estamos hablando de un gorro similar, estamos hablando de que ella ni siquiera aparece utilizando un gorro. Y esto nos habla bien de la confusión entonces de la testigo Bañares. Y frente a este punto, el Ministerio Público entonces realiza un ejercicio del artículo 332, ya no recuerdo bien si era para refrescar memoria o para evidenciar una contradicción. Y se le exhibe la declaración que ella prestó en la Fiscalía el día 10 de marzo de 2015. Y ella habría señalado, o mejor dicho señaló, en su declaración en Fiscalía, comillas, reconozco su fisonomía, especialmente de Natalie. Entonces tenemos que detenernos en esta parte de su declaración en la Fiscalía, porque ya tenemos claro que en la audiencia de juicio oral ella manifestó que no reconocía a ninguna de las dos personas que estaban en el video. El Ministerio Público, al menos implícitamente entiendo yo, solicita que se le dé en ese punto mayor validez a lo que ella señaló en Fiscalía. Es decir, esta expresión reconozco a Natalie por su fisonomía. Volviendo entonces a la audiencia de juicio oral, recordemos que en el contrainterrogatorio a esta defensa la señora Bañares no le manifestó ninguna característica particular de Natalie Casanova. Literalmente le pregunté desde la cabeza a los pies por alguna característica particular que ella recordase o que reconociese en los videos que se le estaba exhibiendo que ella le permitiera asociar a Natalie Casanova Muñoz. Ni la forma de la cabeza, ni un rasgo en la cara, ni el pecho, ni las piernas, ni las caderas. Incluso le pregunté por los glúteos.
y ella no recordaba ninguna característica específica de Natalie Casanova que la permitiera asociar con la persona que aparecía en los videos del 13 de julio de 2014. Tenemos entonces que la declaración que ella presta en el Ministerio Público cuando ella dice que la reconoce por la fisonomía es una declaración y es una afirmación claramente vaga y carente de contenido. Recordemos que en los términos del artículo 309, inciso segundo del Código Procesal Penal, los testigos tienen que dar razón de sus dichos, que no significa otra cosa que tienen que dar fundamento de las afirmaciones que hacen. Entonces, cuando la señora Bañares dijo, la reconozco por su fisonomía, aun cuando se le quiera dar validez a esa afirmación, la verdad es que, comparándola con lo que exige el artículo 309, inciso segundo, es una afirmación que no tiene ningún sustento, no tiene fundamento, no ha dado razón de sus dichos. En todo caso, y sobre todo siguiendo en este punto, en materia de reconocimiento, y para ver que esta declaración no tiene ningún sustento, habría que ver qué es lo que dice la doctrina en esta materia. La verdad es que nuestra doctrina no se ha ocupado mucho respecto del tema de los reconocimientos visuales, pero me parece que ya este año apareció lo mejor que se ha escrito en esta materia, al menos en Chile, que es el artículo del profesor Mauricio Duche. El profesor Mauricio Duche publicó en la revista electrónica Política Criminal, www.politicacriminal.cl, en el mes de julio del presente año, en el número 23 de esta revista, un artículo que se denomina Los reconocimientos oculares, una aproximación empírica a su funcionamiento y algunas recomendaciones para su mejora. En la página 294 de este artículo, ya el profesor Duche comienza a hablar de la confiabilidad que le merece no a él, sino que en general a la doctrina y respecto de los diversos estudios que se han realizado, la confiabilidad de los reconocimientos oculares. Y él dice en la página 294 lo siguiente: la literatura comparada ha llegado a un fuerte consenso respecto a que los reconocimientos visuales son menos confiables de lo que se estima y, por lo mismo, constituyen el principal factor que explica la condena de inocentes. En la página 299, continuando con la misma idea, los reconocimientos oculares han sido objeto de estudio desde diversas disciplinas científicas con el propósito de determinar su confiabilidad. Así, según reporta Epstein, en los últimos 30 años es posible identificar al menos 2.000 estudios publicados en revistas académicas con revisión de pares sobre la materia. En su conjunto, estos estudios han consolidado un conocimiento que, si bien está siempre en evolución, da cuenta de un importante consenso en términos de que la confiabilidad y precisión de los reconocimientos es mucho más limitado que lo que intuitivamente se pudiera pensar, tanto en las ruedas de personas, fotografías y en las exhibiciones. Posteriormente también el profesor Duche se hace cargo de este lugar común, que es la certeza que demuestra el testigo en los reconocimientos visuales. Entonces, haciéndose cargo de esta idea de que el testigo, aun cuando se presente como una persona que se muestra muy segura del reconocimiento que está haciendo, dice en la página 300 el profesor Duche: un dato interesante que las investigaciones arrojan es que la precisión de los reconocimientos está correlacionada solo de manera moderada o tenue con el grado de confianza o certeza que manifiesta la persona al momento de reconocer. Incluso, en algunos tipos de casos, la correlación puede llegar a ser sumamente débil o inexistente. Es decir, aun cuando las personas señalen poseer niveles de seguridad del 100%, desde la otra perspectiva, la certeza manifestada por la persona que reconoce no asegura la precisión del reconocimiento. A la señora Bañares también se le preguntó en el contrainterrogatorio de esta defensa si a ella se le había pedido una descripción previa en la Fiscalía, antes de que se le exhibieran los videos. Y ella señaló que no. Cuestión que al menos no fue discutida por parte del Ministerio Público u otro acusador a través de algún ejercicio del artículo 332. ¿Por qué es importante esta descripción previa? Porque esa es la única forma de saber si efectivamente, primero, el testigo está en condiciones de reconocer a alguien,
Y en segundo lugar, si esa descripción previa coincide o no con los elementos que se le quieren exhibir. En este caso, los del 13 de julio de 2014. A propósito de esta necesidad de descripción previa y destacándolo como un elemento positivo del protocolo que para ello realizó el Ministerio Público, en la página 308 de este mismo artículo, el profesor Duche dice lo siguiente: se establece la necesidad que antes de la diligencia se debe contar con una descripción previa de la víctima o testigo con el propósito de verificar si la persona está en condiciones de realizar un reconocimiento. Ante la misma idea, en la página 309 dice: sin hacer una revisión exhaustiva de todos los componentes, destaco la importancia que se le asigna a la descripción previa, la que resulta clave, para luego configurar ruedas de fotografías o de personas que aseguren confiabilidad en el reconocimiento. También a propósito de estas descripciones previas, en la página 331, el profesor Duche dice: se trata de un componente central del protocolo, ya que, por una parte, permite discriminar si la víctima o testigo está en condiciones de realizar un reconocimiento, y por la otra, confeccionar un set de fotografías que cumpla con los estándares fijados por el propio instrumento. A propósito de, y dentro de esta misma página 331, el profesor Duche señala un caso que fue más o menos conocido, en que se dictó una sentencia condenatoria en contra de un imputado que aparece individualizado. No lo voy a señalar a la persona públicamente, su señoría, de iniciales JR. Esta persona fue condenada luego de un reconocimiento que se realizó por parte de dos personas y conociendo un recurso de revisión, porque se demostró que el reconocimiento era errado, la Excelentísima Corte Suprema finalmente acoge el recurso de revisión y dejó sin efecto la condena correspondiente o la sentencia condenatoria correspondiente. ¿En qué consistía este reconocimiento? Y comparémoslo con el que hizo la señora Bañares en la Fiscalía. La señora Bañares dice: reconozco a Natalie por la fisonomía, y nada más. En este reconocimiento, en esta causa, lo que se dijo fue lo siguiente: allí la víctima mayor de edad describe al asaltante de su almacén como, comillas, un sujeto desconocido, de 20 a 25 años, con textura mediana, pelo semicorto negro, barba creciente, tez morena, de unos 65 de estatura. Su hijo, por su parte, lo describe indicando que se trata de un sujeto de 25 años, con textura mediana, pelo semicorto, color negro. ¿Qué comentarios le merece esto al profesor Duche en esa misma página? Dice él: como se puede apreciar, si bien las descripciones presentan concordancia en varios aspectos, ellas se refieren a características bastante gruesas del autor, como la edad y contextura, pero casi no incluyen elementos específicos del rostro u otros que pudieran diferenciar al potencial autor de un número muy grande de personas que podría satisfacer tal descripción. Estamos hablando de dos descripciones que contenían bastantes más elementos que la sola afirmación de la señora Bañares, que incluso así se demostraron estar equivocadas. La sentencia condenatoria en que ella se basó fue dejada sin efecto, y al profesor Duche, por lo demás, esa misma descripción, que contiene más elementos, le parece bastante vaga. Y solamente acá tenemos una persona que en la Fiscalía, sin descripción previa, afirma haber dicho: la reconozco por la fisonomía, cosa que después, acá en la audiencia de juicio oral, se ha retractado, señalando que no reconoce a ninguna de las personas que aparecen en esas imágenes. No olvidemos además que esta misma defensa en el contrainterrogatorio no solamente se le preguntó por las características físicas, sino que también le consulté por cada una de las vestimentas que allí se veían. Y la señora Bañares tampoco las relacionó con Natalie Casanova, ni el gorro, ni la bufanda, ni la chaqueta, ni los guantes, haciendo mención a aquellas vestimentas que aparecían como más características. La única descripción que tenemos de Natalie Casanova, la verdad es que se da cuenta en el documento 132, que fue presentado por parte del Ministerio Público el día 26 de septiembre. Y este documento, de lo que daba cuenta, era de un oficio de gendarmería al 15 juzgado de garantía, dando cuenta del inicio por parte de Natalie Casanova de una huelga de hambre, el 13 de abril del 2015. Y allí en la ficha clínica aparece
que Natalie Casanova mide 159 centímetros y al momento de iniciar la huelga de hambre pesaba 60 kilos con 800 gramos. Creo que por máximas de experiencia y ya por la experiencia cotidiana que tenemos todos y particularmente el tribunal, decir que una mujer en Chile mide 1,59 y pesa 60 kilos, la verdad es que la sitúa absolutamente dentro del promedio nacional. Y de hecho eso quedó demostrado también, ya ese conocimiento cotidiano, queda demostrado también con el documento que presentó esta defensa, que fue el estudio de citometría ósea en mujeres chilenas normales, etcétera, etcétera. El título es bastante largo. Pero en la tabla que aparece en ese documento quedó claro que del total de mujeres que fueron estudiadas a propósito de ese estudio, el promedio total en cuanto al peso era de 60,3 kilos, con una variación de 11,84 kilos, y la estatura de 157,9 centímetros, con una variación de 5,83 centímetros. ¿Qué nos dice eso? Nos viene a ratificar ya con un documento científico algo que todos nosotros al menos ya podíamos intuir por nuestra experiencia cotidiana, por máximas de experiencia. Quiere decir que una mujer en Chile mida 1,59 y pese 60 kilos, la verdad es que la sitúa completamente como una mujer normal y dentro del promedio. Y dicho sea de paso, eso es lo que mide y pesa Natalie Casanova. No tenemos idea cuánto mide ni pesaba la mujer que aparece en el video, en los videos relativos al 13 de julio de 2014. Hay otro antecedente que demuestra, vuestras señorías, lo difícil que es hacer este tipo de reconocimientos con imágenes que distorsionan o que cubren a la persona. Estamos hablando de las imágenes del 13 de julio que, como vimos, las personas, y particularmente esta mujer, aparece con un gorro y una bufanda que le cubre la cara. Vimos que, o mejor dicho, escuchamos al perito 86, Cristian Barrios. El perito 86, Cristian Barrios, declaró el día 15 de junio, a propósito de los análisis que él tuvo que realizar respecto de las imágenes y las cámaras utilizadas por el testigo Ramón Salgado, que en el día 13 de septiembre habría realizado un seguimiento tanto a Natalie Casanova como a Juan Flores saliendo del domicilio de Los Manantiales. Y cuando sale del domicilio de Los Manantiales, él obtiene una fotografía. Esa fotografía es la número 7 del otro medio de prueba y evidencia material 645. Y recordamos esa fotografía porque eso nos explicó que habían elementos que distorsionaban la imagen, que eran unas gotas, toda vez que ese día, el 13 de septiembre, habría estado lloviznando. Pero el perito Cristian Barrios dijo que, viendo esa fotografía, no se puede determinar con ellas quiénes son. Él no puede determinar la identidad de esas personas. Y esto demuestra lo difícil que es realizar este tipo de reconocimientos cuando hay elementos que efectivamente distorsionan la imagen que se pretende reconocer. Ahora, vuestras señorías, yo no solamente sostengo que el reconocimiento, y el único reconocimiento, el único, habiendo vecinas de Natalie Casanova, exparejas, exsuegras, gente cercana a Natalie Casanova, gente que no tendría ningún interés en mentir respecto de la diligencia en cuestión. Solamente hay un reconocimiento, y yo solamente digo que ese reconocimiento es claramente infundado, sino que tampoco es posible hacer ese reconocimiento. Y hay un antecedente, vuestras señorías, que a juicio de esta defensa demuestra que no es posible hacer ese reconocimiento. Y es el siguiente. Esta investigación, como sabemos, comenzó el 13 de julio del año 2014. Comienzan a obtenerse imágenes correspondientes a Estación El Golf, Estación Manquehue, Estación Los Dominicos, por supuesto, y los alrededores. Comienzan a revisarse estas imágenes y productos y finalmente se comienzan también a realizar los seguimientos a las tarjetas VIP. Todo este resumen de la investigación también fue expuesto por parte del Ministerio Público en su alegato de clausura. Se comienza a hacer el seguimiento de las tarjetas VIP, se comienzan a obtener imágenes también de Santa Rosa, y ya en las imágenes de Santa Rosa
se nos dijo que se podía identificar a Natalia Casanova como la persona que acompañaba a Juan Flores Riquelme en la estación Santa Rosa, que ya se las podía identificar a ambos allí, toda vez que estaban con la cara descubierta. Posteriormente también se hace ingreso al Facebook de Juan Flores Riquelme. Y en el Facebook de Juan Flores Riquelme se obtienen fotografías de Natalia Casanova Muñoz. Según el testimonio del capitán oficial de caso, Luis Jara, esto los llevó a intuir o pensar que se trataría de la mujer que habría acompañado a Juan Flores Riquelme, en sus palabras, la noche del 13 de julio de 2014. Pero como veremos, esto no pasó de ser una intuición o un mero pensamiento. Posteriormente se hicieron una serie de seguimientos. A partir del 13 de septiembre, el día anterior, si mal no recuerdo, también se habían realizado seguimientos en una feria libre, donde se ve a Juan Flores Riquelme y a Natalia Casanova en una feria vendiendo artículos de oficina. Posteriormente, el 13 de septiembre, se obtiene esta imagen a la que hacía referencia poco antes, obtenida por Ramón Salgado. Y también se obtiene una imagen la noche del 15 de septiembre de 2014, donde se ve salir a Natalia Casanova en compañía de otras personas y se obtiene una imagen, insisto, indubitada de ella. Todo esto, a su vez, y cada vez que se iban obteniendo estas imágenes dubitadas del 13 de julio de 2014 y ya imágenes indubitadas correspondientes a Santa Rosa, las del Facebook de Juan Flores Riquelme, el biométrico de Natalia Casanova, que era entregado la fotografía del biométrico por parte del capitán Luis Jara a cada uno de los policías que iban a participar en las vigilancias y en los seguimientos. Todos estos elementos eran analizados no solamente por el oficial de caso, el capitán Luis Jara, sino que por un equipo multidisciplinario y en reuniones periódicas que se realizaban también con el Ministerio Público. Reuniones que prácticamente ya eran diarias poco antes del día 18 de septiembre de 2014. Entonces habían imágenes indubitadas de Natalia Casanova con anterioridad al día 18 de septiembre de 2014, que eran analizadas por testigos expertos. Y sin embargo, se solicitó una primera orden de detención única y exclusivamente respecto de Juan Flores Riquelme. Y esto fue solicitado, en primer lugar, sugerido, mejor dicho, por el capitán Luis Jara, el día 16 de septiembre de 2014, según su propio testimonio, y obtenida finalmente la orden el día 17 de septiembre de 2014. ¿Qué nos indica esto? Que a juicio de estos testigos expertos, que a juicio de este equipo multidisciplinario investigativo, no habían antecedentes suficientes para solicitar una orden de detención respecto de Natalia Casanova Muñoz, al menos no viendo imágenes indubitadas de ella con las del 13 de julio de 2014. De hecho, ni siquiera viéndola personalmente ya con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque recordemos entonces que se ejecuta esta primera orden de detención el 18 de septiembre de 2014 y posteriormente se solicita ya una segunda orden de detención cuando ya estaba detenido Juan Flores y cuando ya estaban sujetos, como se nos dijo, a un control de identidad tanto Guillermo Durán como Natalia Casanova. Se solicita una segunda orden de detención respecto de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué se solicita entonces una segunda orden de detención? Esta segunda orden de detención, por lo que dijo el capitán Luis Jara, se solicitó en razón de lo que se encontró en la casa, que ellos atribuyeron que eran elementos destinados a la confección de artefactos explosivos. No se dijo en la audiencia de juicio oral que esta segunda orden de detención haya sido realizada, haya sido obtenida, o que su fundamento haya sido el evidente parecido, a juicio del equipo multidisciplinario, o alguna similitud de la detenida en ese entonces, Natalia Casanova, con la mujer del 13 de julio de 2014. Respecto de esta secuencia de cómo se solicitaron las órdenes de detención, declaró bastante extensamente el capitán Luis Jara
y particularmente no recuerdo cuándo él comenzó a declarar, pero se refiere a este punto en su declaración el día 16 de octubre del presente año. Ya antes de eso, el primero que había declarado sobre las órdenes de detención había sido el testigo Claudio Vera, el capitán Claudio Vera, quien había comenzado a declarar el día 12 de mayo. Recordemos que él en un primer momento señaló que, por lo que él sabía, las órdenes de detención eran en contra de ambos, en contra de Juan Flores y en contra de Natalie Casanova. Pero posteriormente esta defensa le realizó un ejercicio de contrastación para evidenciar una contradicción con su declaración policial, y efectivamente él en su declaración policial manifestaba que la orden de detención había sido despachada en contra de Juan Flores Riquelme, lo que fue ratificado en todo caso por parte del capitán a cargo de la causa, de la investigación, el señor Luis Jara. Y entiendo que también no es discutido por parte del Ministerio Público, toda vez que también así lo señaló en su alegato de clausura. Señaló así el orden de las órdenes de detención, la secuencia de las mismas y también el fundamento de cada una. No se ha mencionado que el fundamento de la detención de Natalie Casanova haya sido la observación de estas imágenes y de que evidentemente estas correspondían a Natalie Casanova Muñoz, las imágenes del 13 de julio de 2014. De hecho, otros antecedentes que reafirman lo que estoy diciendo son las declaraciones de los policías Alfonso Brandt, quien declaró el 13 de junio, de Ramón Baeza también, y de Ramón Salgado. Estos tres policías participaron en la vigilancia del 15 de septiembre del año 2014, estas vigilancias que se hacían en la noche. Y los tres manifestaron de manera completamente conteste que la instrucción de hacer esta vigilancia provenía por parte del oficial de caso. ¿Y cuál era la instrucción? Seguir al blanco investigativo. Y el blanco investigativo era Juan Flores Riquelme. Al 15 de septiembre del año 2014, Natalie Casanova Muñoz no era el blanco investigativo. Entre otras cosas, puesto que nadie, e insisto, estimó que de las imágenes que ya se obtenían, que ya se tenían indubitadas de Natalie Casanova a esa fecha, se pudiese siquiera establecer una similitud por parte de personal experto con conocimientos científicamente afianzados, como tanto insistió Municipalidad de Las Condes, para establecer similitud entre esas imágenes indubitadas de Natalie Casanova Muñoz con las del 13 de julio de 2014. Otro antecedente para descartar la posibilidad de que sea posible ese tipo de reconocimiento, incluso para personal experto con conocimientos científicamente afianzados. La declaración de Felipe Ramos. Felipe Ramos, el testigo 85, declaró a partir del día 20 de junio. Y él señaló que luego del 13 de julio del 2014, en días posteriores, no pudo precisar la fecha, se le encargó por parte del oficial de caso la revisión de las imágenes de la línea 1. Y él señaló que estuvo toda una noche revisando esas imágenes, de atrás para adelante, detenidamente, durante toda una noche, en un turno que él dijo que había comenzado aproximadamente a eso de las 8:30, 9 de la noche, perdón, 9:30, 10 de la noche, y que había finalizado finalmente con la entrega de un informe al capitán Luis Jara, con las imágenes correspondientes al 13 de julio de 2014. Posteriormente, y dentro de otras diligencias que él nos refirió, él estuvo presente el día 18 de septiembre del 2014 en Poeta Juan Ruiz Peña. Señaló que él estaba esperando, junto con otras personas, y entre ellas el oficial de caso, estaba esperando que el GOPE hiciera ingreso a Poeta Juan Ruiz Peña y procediera a la detención o a la reducción de las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, él también dijo que había visto a las personas que fueron detenidas ese día, incluyendo a la mujer.
Lo que no dijo es que la haya reconocido como la mujer de los videos del 13 de julio que él estuvo revisando durante toda una noche. Entonces tenemos que no solamente el reconocimiento de la señora Bañares, del cual se retracta en la audiencia de juicio oral, que es un reconocimiento completamente infundado, como ha quedado demostrado, no es solamente que sea infundado, es que sencillamente ni siquiera es posible hacerlo para personal experto. Y reitero, ni siquiera hay peritaje sobre el punto. El Ministerio Público comenzaba su alegato de clausura señalando una pregunta diciendo, bueno, ¿cuántas coincidencias admite la razón para descartar el azar? Y en este punto yo ya me permito preguntar también entonces cuáles serían esas coincidencias. No hay vestimentas, no hay tarjeta VIP, no hay un reconocimiento fundado, no hay peritajes y de hecho ni siquiera personal experto pudo fundar un reconocimiento. No lo realizaron porque no es posible hacerlo, por las razones que todos ya sabemos, son evidentes. Son personas que están con sus caras completamente tapadas y no es posible hacer ningún reconocimiento y nadie respecto de Natalie Casanova mencionó alguna característica especial que permitiese entonces sostener que ella es la mujer del video del 13 de julio de 2014. Sobre el mismo hecho número 1, su señoría, evidentemente me tengo que hacer cargo también del ADN, en el cual también el Ministerio Público y el resto de los acusadores respecto de este hecho ha realizado mucha insistencia. Respecto de este punto, vuestras señorías, no voy a reiterar ya las consideraciones generales que realizó mi colega que me precedió, don Washington Lizana. Creo que ya de manera inmejorable señaló cuáles son los diversos peritajes que se realizaron, etcétera, y cuáles son los alcances que a él por lo menos le parecen de la forma en que se tienen que interpretar y las conclusiones que se tienen que obtener de ellos. Pero respecto de este punto, y en el caso de que vuestras señorías entiendan que efectivamente el perfil genético de Natalie Casanova fue encontrado en las evidencias de Metro Los Dominicos, me permito hacer las siguientes consideraciones. Son 3 evidencias finalmente las que fueron analizadas, las E9, E15 y E16. Todas ellas correspondían finalmente a trozos de mochila. Y en este punto hay que hacer una precisión, toda vez que el Ministerio Público dijo en su alegato de clausura que esta evidencia entonces permitía situar a Natalie Casanova en el sitio del suceso. Eso no es así. Recordemos lo siguiente. En primer lugar, este perfil genético se habría encontrado dentro de una mezcla genética en cada una de estas evidencias, E9, E15 y E16. Esta mezcla genética, como bien se encargó de reiterar el Ministerio del Interior en su alegato de clausura, provenían de células epiteliales, que como señaló el testigo Manuel Wong, testigo experto del Servicio Médico Legal, son aquellas que se desprenden de la piel por manipulación o contacto con un determinado objeto. Pero lo que también dijo Manuel Wong es que no se puede determinar desde cuándo que esas células epiteliales se encuentran en la evidencia correspondiente. Él fue claro en señalar que no es posible para la genética forense en su estado actual. Espere un segundo. Sí, su señoría. Se apagó el computador. ¿Dónde está José? ¿Hay que hacer un receso, su señoría? Sí, vamos a hacer un receso de unos 5 minutos. Debido a que se apagó mi aparato, el computador.
¿La ve aquí? ¿Esa será? No sé qué pasó. O sea, yo no, ni siquiera estaba con los pies ahí. No, pero no salió esa imagen, se apagó nomás la pantalla. Sí, pero sin tocarla. Sí, no sé qué este botoncito Sin tocarla. ¿Se reinició? Ah, ya. Sí, sí. Eso salía, eso.